Uno. Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos ven y se siguen sumando a través de Facebook y Zoom. Una vez más les damos la bienvenida, pero en esta ocasión a la segunda charla dentro del ciclo de charlas Las mujeres, las niñas y la ciencia, escribiendo juntas nuestra historia. Precisamente llevadas a cabo en honor al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el cual se celebra desde el 2015 cada 11 de febrero. Y bueno, para recordarles, la finalidad de este ciclo de actividades, charlas y conversatorios se da para generar un espacio donde las mujeres dedicadas a algún área científica expresen su forma de ver y vivir la ciencia, fomentando así la vocación en carreras STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, sin dejar de lado los retos a los que se han afrontado las mujeres a lo largo de la historia. Y bueno, sin más por mi presentación, entrando en materia, me es grato presentar y darle la bienvenida a la maestra María Emilia Abelle Ruiz, quien nos apoyará en esta segunda charla del día de hoy. Les recordamos que estas charlas tendrán lugar cada jueves del mes de febrero en punto de las 10 horas y en la página de Nextia Lab, Divulgadores de la Ciencia. La maestra María Emilia Abelle Ruiz es bióloga de profesión, cuenta con la maestría en Filosofía de la Ciencia con especialidad en Comunicación Científica por la UNAM, es miembro titular de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, SOMEDICIT. Del 2001 al 2006 fue coordinadora académica del Diplomado en Divulgación de la Ciencia de la UNAM, fue asesora invitada por la Universidad de Columbia, Nueva York, para evaluar el curso Frontiers of Science. Del 2006 al 2009 fue la representante de la UNAM del proyecto Globalización del Conocimiento Científico, coordinado por el Instituto Max Planck en Berlín, Alemania. Ha participado como ponente en coloquios, congresos y seminarios en diversas instituciones educativas del país y el extranjero. Actualmente es la directora de Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM. Muchas gracias, maestra María Emilia, por estar el día de hoy con nosotros y por brindarse este tiempo para este ciclo de charlas. Le cedemos el micrófono y el espacio. Muchísimas gracias, Irazú. Muchas gracias a todos los que están aquí y también a quienes hoy me han invitado y me han convocado. Yo sé que vamos a tener muchas actividades para visibilizar justamente la presencia femenina en la ciencia y la tecnología. Y bueno, este es un tema que a mí me interesa mucho personalmente. En la historia de la ciencia ha habido mujeres y niñas, inicialmente niñas, que soñaron con llegar a ser grandes mujeres científicas, fabulosas, y a veces nos perdemos estas historias. Entonces, pues bueno, primero los felicito porque estén haciendo este evento y segundo, pues vamos hoy a platicar un poquito acerca de una investigación que yo llevo realizando primero por gusto personal, porque soy amante absoluta del chocolate desde que era chiquita, y ya después que estudié la carrera de biología y que me especialicé en comunicación de la ciencia, pues entonces llevo más de 10 años analizando al chocolate como un objeto de estudio central, para finalmente pues hacer comunicación de la ciencia acerca de sus bondades, de su botánica, de su historia, de su bioquímica, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito hoy acerca del chocolate. Espero que les guste el chocolate tanto como a mí. Si tienen por ahí un chocolatito para acompañarme con esta charla, pues no se priven de él porque luego se antoja. Y sin más, voy a compartir mi pantalla con ustedes y vamos a comenzar. Bueno, he titulado a mi charla Chocolate, Ciencia e Historia de un Manjar, porque finalmente no solamente vamos a hablar de los aspectos bioquímicos, de los aspectos neurofisiológicos, de los aspectos botánicos, también vamos a hablar de esta cultura en donde finalmente se consigue pasar de este fruto del árbol del cacao a lo que hoy conocemos como chocolate. Estas culturas mesoamericanas, inicialmente la olmeca y después, desde luego, de manera importantísima, la maya, que pues son quienes nos brindan el chocolate para el mundo el día de hoy, ¿no? No solo es nuestra biodiversidad, sino también la manera en la que estas culturas aprovechaban su ambiente, conocían y experimentaban, y gracias a eso pues tenemos el chocolate como lo conocemos el día de hoy.
Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con esta idea. El cacao y el árbol del cacaotero es de donde se obtiene finalmente el chocolate. Y en maya, a este producto y a este árbol se le llamaba cacagua. Es una palabra que viene de kaj, que significa amargo, y kab, que significa jugo, jugo amargo, que viene de este árbol. ¿Y por qué? Porque nosotros hoy conocemos al chocolate sobre todo en la tableta a la que le damos un mordisco, pero en realidad durante muchísimos siglos, y es más, hasta que el chocolate no llegó por ahí del siglo XVI, XVII a Europa, antes de eso el chocolate se bebía. El chocolate era solo la bebida. No se tenía ni la ciencia ni la tecnología para transformarlo en algo distinto. Sí se hacían estas bolas como de chocolate de metate, efectivamente esas en estado sólido se transportaban y se llevaban de un lugar al otro, pero una vez que estas pelotas de cacao comprimido con otras especias llegaban al comensal, lo que él hacía nuevamente era diluirlas en líquido y desde luego en agua. Recuerden que hasta la llegada de los conquistadores aquí no teníamos vaca lechera, entonces la idea de tomar un chocolatito en leche no es la usanza tradicional. Aquí lo que hacíamos era beberlo en agua. Bueno, la ciencia también le da un nombre especial, el nombre científico al árbol del cacao, y el nombre científico es Theobroma cacao, que significa teos, dioses, y broma, alimento. Y esto es muy bonito porque quien le da este nombre es Carlos Linneo, un sueco, el padre de la taxonomía, quien finalmente pues está poniéndole nombre, nomenclatura científica a las plantas, a los animales, a los hongos de su alrededor, y y sobre todo ama la botánica, y entonces, más que la zoología, de hecho, y entonces se entera de que pues existe desde luego el chocolate y decide ponerle nombre. Conoce la historia, sabe que en estas tierras era una bebida sagrada, divina, lo que lo lleva a pensar en los dioses, pero además cuando la prueba se enamora de la bebida y entonces él ratifica que es la bebida de los dioses, y por eso el nombre científico es tal cual el alimento divino, el alimento de los dioses, Theobroma cacao. Bueno, también en náhuatl, ¿no? Que es sobre todo como nosotros ya tenemos esta palabra, se dice que la etimología viene de xoco, amargo, y atl, agua. El agua amarga, ¿no? Nuevamente, pero eso ya se parece más a la palabra xocoatl, chocolate. En cambio, cacagua se refería en maya sobre todo al árbol del cacao. ¿Cómo es el árbol del cacao? ¿Cómo es este cacaotero? Pues aquí, miren, aquí estoy yo trabajando en una hacienda en Tabasco, en una hacienda cacaotera de Tabasco, y les voy a mostrar cómo es el árbol porque conocemos muy bien el chocolate y de repente no sabemos realmente de dónde viene este producto, y viene de la naturaleza, de la botánica, de este árbol que crece sobre todo en unos 20 grados hacia el norte del Ecuador y 20 grados por debajo del Ecuador, es decir, crece en unas franjas muy bien delimitadas biogeográficamente con características muy especiales de temperatura, le gusta el calorcito, de humedad, le gusta el sol, pero es muy delicado y si el sol le pega directo se seca y se muere. Entonces necesita crecer en selvas de árboles muy altos que le brinden sombra y cobijo. En fin, es un árbol realmente delicado que estamos viendo aquí. Y lo que estamos viendo es que los frutos crecen pegados al tronco, es de hojas grandes, como ven aquí, y los frutos, que son estos, crecen pegados al tronco. No son como vemos las manzanas o cualquier otro fruto que generalmente pintamos que cuelga de las ramas. Aquí los frutos vienen pegaditos al tronco, ahí es en donde nacen las flores y al ser polinizadas se genera el fruto de esta manera. El fruto parece un poco un baloncito de fútbol y la corteza es durísima, durísima. Es muy difícil abrir
un fruto de chocolate, un fruto de cacao. En la selva, desde luego, dentro encontramos una dispersión enorme de las semillas, y para esta dispersión lo que se requiere es, por ejemplo, de los monos o de los tucanes que tengan o dientes muy afilados o picos muy duros que puedan entonces romper esta cáscara tan dura que protege al fruto del cacao por dentro. Aquí estamos viendo a muchísimos frutos que ya han sido cortados y algunos desechados, ¿no? Y como verán, dependiendo del tipo de especie del cacaotero, pueden ser de diferentes colores. Bueno, ya les conté un poquito en dónde crece el cacao, pero hay que saber que sí, que la historia del chocolate comienza en estas selvas, las selvas del mundo maya. Se consideraba por esta delicadeza del árbol, que les digo que se muere con mucha facilidad, un árbol sagrado, un árbol que se debía de cuidar importantemente, y ya los mayas habían aprendido entonces a hacerlo muy bien. Generalmente sembraban lo que llamaban el árbol nodriza junto al cacaotero, es decir, un árbol que creciera fácil, un árbol que diera mucha sombra, que protegiera entonces al árbol del cacao y que no compitiera contra él. Entonces a cada árbol del cacao lo cuidaban como a un niño, ¿no? Le ponían al lado a su nodriza para que creciera más rápido y entonces lo pudiera cubrir y proteger. Los frutos que vimos en la foto anterior y que vemos aquí en esta linda ilustración científica se conocen como mazorcas. Y cada fruto guarda en su interior alrededor de unos 40 granos, ¿no? Que son las semillas, bastante grandes, y son estas las que nos brindan el lujo del chocolate. Esas semillas son las que nos regalan el chocolate, ¿no? Entonces, sobre esas semillas es que hay que trabajar, y son semillas de un sabor súper amargo. Nadie crea que llegan al árbol del cacao, cortan con un machetazo la mazorca, abres el fruto y lo que obtienes sabe a chocolate, porque sabe a cualquier otra cosa menos a chocolate. Y el grano es terriblemente amargo, lo que evolutivamente tiene sentido, porque entonces cuando las aves o los monos consumen esa semilla que es tan amarga, lo que hacen es escupirla porque les sabe horrible. Y finalmente así es como se dispersa el árbol del cacao de manera natural. Entonces evolutivamente tiene mucho sentido que funcione así. ¿En qué momento a una comunidad olmeca, parece que los olmecas son los primeros que experimentan con esto, y posteriormente ya de forma muy importante y exitosa los mayas, en qué momento se les ocurre que estas semillas tan amargas nos van a dar algo tan sabroso? Pues no lo sabemos, pero es uno de los grandes regalos que nos llegan del pasado. Aquí en esta ilustración científica, bueno, dos ilustraciones científicas, estoy mostrándoles qué pasa cuando uno abre esta mazorca. Se encuentra con que las semillas en realidad son oscuras y no las ves a primera vista. Lo que encuentras es como un mucílago, como un algodoncillo blanco, que es una pulpa muy dulce, deliciosa, refrescante, que es evidentemente también de forma evolutiva la trampa para la dispersión de la semilla. Los monos o las aves no van buscando la semilla amarga que no les gusta y que quieren escupir. Lo que van buscando es esta pulpa deliciosa, cargada de azúcares y además muy jugosa, lo que entonces les provee también de hidratación. Por lo tanto, son muy consumidas y muy buscadas en la naturaleza para mantener finalmente al ecosistema, ¿no? Sobre todo estas especies que pueden abrir al fruto. Son muy importantes los árboles de cacao y el cacaotero. Entonces, así es como se ve la mazorca cuando se abre, y lo que obtienes es esta pulpa mucilaginosa de color blanco que tampoco sabe a chocolate. Si ustedes me preguntaran a qué saben, o si algún día tienen oportunidad de ir a Chiapas, a Tabasco, o en Oaxaca, o en Veracruz, algún lugar en donde siembren cacao, compren, adquieran, pidan que les regalen o algo, una mazorca, y se las abran, porque es exquisito el jugo que se desprende de esta pulpa, pero sabe, no, es un sabor que no es idéntico, pero les puedo más o menos, para que se lo imaginen, comparar con una guanábana, más o menos. Entonces, nada que ver con el chocolate, ¿no? El árbol del chocolate de inicio no nos da nada parecido al chocolate en el sabor.
¿Cómo obtenemos el chocolate? Mediante un montón de cascadas químicas y bioquímicas que involucran una inmensa cantidad de bacterias y de hongos que van cambiando el pH de las semillas y que finalmente empiezan poco a poco a traernos por fermentación y deshidratación los sabores y los aromas hoy conocidos como chocolate. Entonces, imagínense que pues esto es un laboratorio de la naturaleza y el hombre, bueno, y la mujer, desde luego, también mayas, estuvieron ahí experimentando y nos dejan este regalo delicioso. Bueno, ellos entonces ya sabían que este era un producto, incluso, insisto, divino. Aquí tenemos un códice en donde se ve a un personaje importante que está siendo atendido con una vasija de chocolate espumoso, ajá, y aquí abajo lo que se ve es alimento, posiblemente sean unos tamales bañados en alguna salsa de chile. Es decir, este personaje importante está recibiendo una comida especial. Y aquí también tenemos la representación, ¿no? Finalmente, de un personaje que trae una bandeja y en esa bandeja también hay productos del chocolate. Se preparaba este grano, insisto, ya se los había dicho, en bebidas. Las bebidas eran muy variadas. Nosotros de repente solo conocemos el chocolate. Más adelante les voy a presentar que aún hoy en día, en realidad las bebidas del cacao son muchas y muy diversas. Algunas veces era preparado con chiles, con achiote, con flores, con miel de las flores, con vainilla, etcétera. Y bueno, por este gran valor, por ser una bebida y un árbol sagrados, las semillas se utilizaban como moneda. Había toda una economía, de verdad había un mercado, así como el mercado de valores de hoy en día, tasado en Mesoamérica a partir de los granos del cacao. Ajá. Entonces, eso es muy importante porque era como dinero. Era el equivalente a que hoy nos preparáramos una bebida en la mañana en donde en lugar de tomar un chocomilk nos tomáramos en un licuado varios billetes de 500 pesos y los trituráramos y nos los bebiéramos. Hagan de cuenta que eso era beber chocolate. Situación por la cual nos quedará claro que la bebida del chocolate, pues en realidad solamente la podía consumir el pueblo en ceremonias muy especiales. Por ejemplo, se habían ganado una guerra, ¿no? Contra pobladores cercanos, algo muy especial, pero en realidad estaba destinado sobre todo pues a los sacerdotes, a los momentos de los rituales, a la milicia. Los militares también lo podían consumir, sobre todo antes de iniciar una guerra, porque era una bebida que tenía fama de ser vigorizante y, bueno, desde luego, pues al rey y su familia. Hay varias, dentro de los árboles, ¿no? del cacao, hay 3 subespecies particulares que son las que se usan más hoy en día para hacer chocolate: el criollo, el forastero y el trinitario. Entonces, bueno, esto es solamente para que vean también unas fotos y sepan que estas son de las que viene básicamente todo el chocolate que consumimos en el mundo, estos 3 tipos de fruto. Como ven aquí, yo les decía, aquí el fruto cuelga directamente del árbol, de un peciolo muy gordito que sostiene un fruto bastante pesado. Aquí se ve uno que apenas viene naciendo. Por otro lado, esta es la flor del cacao. La flor del cacao es una flor chiquititita que nada más tiene, y este es un aspecto importante para su distribución, nada más tiene un tipo de mosquita de la fruta que la puede polinizar, que se llama Forcipomia. Ajá. Entonces, esto es interesante porque cuando los colonizadores, los españoles, se dieron cuenta de que el chocolate era sabroso y tenía importancia y quisieron llevarlo a España, fue muy complicado lograrlo, porque aunque te llevabas los granos, cuando los sembrabas, a lo mejor lograbas que te diera un poquito, que viviera el árbol, pues, y hasta que echara flores, pero luego la flor no podía ser fecundada porque a las regiones a las que llegabas, en esas regiones no existía este polinizador tan especializado para la flor del cacao. Entonces ellos desconocían estas relaciones ecosistémicas tan necesarias entre polinizadores específicos y las flores y no se daban cuenta de qué pasaba.
Básicamente fue hasta que Hernán Cortés, ¿no? Que desde luego era un hombre muy inteligente y muy astuto, y sabiendo que esto podía ser un mercado interesante, se llevó los árboles camino a España y paró en Trinidad y ahí los plantó, porque también corrían el riesgo de que no aguantaran tan largo viaje las semillas, se humedecían, se morían, se llenaban de hongos, y él ya había escuchado acerca de esto, entonces decidió parar en Trinidad y ahí hacer un sembradío. Resulta que en Trinidad existen mosquitas no idénticas, pero que sí son primas hermanas, ¿no? De Forcipomia, y entonces consiguieron polinizar estos árboles de cacao que venían de las selvas mayas. Y como generaron algunas diferencias, el fruto también es un poquito distinto, y en esta variedad es que se conoce justo el chocolate trinitario, que de alguna manera se le debe a Hernán Cortés y que es entonces el que llega realmente a las Cortes españolas. Bueno, entonces ya les conté un poquito y me adelanté pues de esto, de que el cacao es un regalo de Mesoamérica para el mundo. Quiero decirles además que pues al principio es un regalo que no se acepta muy bien, porque es una bebida muy oscura. Lo que en España, ¿no? De estas épocas, que además era un pueblo profundamente católico, se identificaba con una bebida del diablo, por ejemplo. Por otro lado, era una bebida exótica, extraña, que venía de quién sabe qué selva, trabajada por quién sabe quién, bebida en rituales paganos, que además de ser oscura, era muy amarga y que a veces se servía con chile, ¿no? O con achiote, que te dejaba todos los dientes y la boca pintada de rojo. Total, por supuesto eso a la corte española le parecía un escándalo, y de hecho el primero que trata de llevar los granos del cacao como regalo a los reyes católicos es Cristóbal Colón, y se mete en un problema porque detestan la bebida, ¿no? La detestan, y entonces a Colón no le va bien con eso. Es Hernán Cortés y sus amigos, ¿no? Quienes finalmente años después consiguen, muchos años después, reintroducir esta bebida, pero digamos que con una visión un poco más comercial la adaptan a los gustos de la época, le quitan el chile, le introducen el azúcar, finalmente se le pone leche para aclarar ese color tan oscuro que tenía este brebaje tan exótico, y entonces comienza ahora sí una hibridación, ¿no? del platillo, que hace que nosotros hoy bebamos en realidad ese tipo de chocolate. Yo los reto a que me digan quién de ustedes se ha tomado un chocolate tradicional, un chocolate hecho en agua, que tiene a lo mejor algunas especias, y que entonces está todo menos dulce, y no estamos ya muy acostumbrados a ese paladar, ¿no? Nos gusta más cargar el paladar hacia un chocolate lleno de azúcar, que es realmente una usanza más europea, que a un chocolate más tradicional, que tiene que ver con nuestras raíces iniciales, que es un chocolate muy oscuro y muy amargo. Bueno, yo les dije además que les iba a contar un poquito acerca de las bebidas del chocolate, porque hay muchísimas. Aquí tenemos a una persona de Oaxaca que nos está preparando algunas de estas bebidas, en particular el tascalate. Pero también hay pozol, hay popo, tajate, el tascalate y desde luego el chocolate, por mencionar solo algunas. ¿En dónde se encuentran estas bebidas? Bueno, pues en Veracruz, en Oaxaca, por supuesto que en Tabasco, por supuesto que en Chiapas, en Yucatán. Y si ustedes algún día tienen el chance de ir por allá y no las ven fácilmente, la cosa es muy sencilla, dense una vuelta al mercado. Los mercados, así, no al súper, sino al mercado. Ahí es en donde de verdad encuentra uno toda esta riqueza, y en donde puede entonces disfrutar de estas bebidas, que es como comenzó el chocolate para el mundo. Ahora, les voy a hacer un pequeño jueguito, y como no nos estamos viendo, desafortunadamente, pues ustedes tendrán que jugarlo en casa y pues a ver si le atinan. Les voy a explicar de qué se trata. Yo les decía que el chocolate era una moneda en el mundo prehispánico. Sabemos perfectamente que lo era porque cuando llega Bernal Díaz del Castillo, y conoce los mercados aztecas, da cuenta, da fe, porque lo deja por escrito, de que había verdaderamente una enorme cantidad de productos tasados, su valor estaba tasado, su precio estaba tasado, según
los granos de cacao que se pagaran por ellos. Ajá. Sabemos también que Moctezuma invita a Hernán Cortés un día a cenar al palacio, ¿no? Recuerden que él en realidad es bastante bien recibido en el mundo azteca inicialmente. Y cuando Cortés llega al palacio acompañado de sus huestes, de sus generales, de la gente importante, desde luego de Pedro de Alvarado, por ejemplo, eh, él ya sabe porque se ha dado cuenta de la importancia de este grano que pues para ellos no tiene ningún valor, pero que significa dinero para el mundo prehispánico. Entonces, en lo que está en la cena, ¿no? Aquí atendido con Moctezuma y demás, lo que hacen algunos de sus generales es escabullirse en medio de la fiesta e ir a buscar en dónde están guardados los granos del chocolate y los encuentran. Y se roban, se dice que se roban muchísimos millones de granos de chocolate. ¿Y qué hacen con eso? Pues no crean que la bebida y se la beben, eso no les interesaba. Lo que hacen es pagar espías por puñados así de granos de chocolate que para ellos no significaban nada, pagar espías y cargadores, que entonces les cargaban todas las cosas pesadas y cuando empieza el sitio de Tenochtitlán y empieza la guerra, ellos están descansados porque no han tenido que cargar nada, tienen gente que les atienda, les cocine, les haga todo y además conocen rutas secretas y tienen una red de espías que se paga con chocolate. Entonces, este es un tema bien interesante que es poco conocido, pero bueno, pues parte de la caída de Tenochtitlán se pagó a punta de granos de chocolate. Entonces, vamos a hacer un juego. Les digo cada quien en casa. Yo lo voy a echar a andar y vamos a simular que estamos en el gran mercado de Tenochtitlán. Y entonces nos van a presentar mercancías y nosotros tenemos que adivinar cuánto costaban. El precio está dado según lo que queda de registro en los escritos de Bernal Díaz del Castillo. Es decir, el precio es exactamente lo que de verdad costaba. Vamos a ver nosotros cuánto pagaríamos por ciertos productos del mundo prehispánico y bueno, pues cada quien ya luego nos contará si le atinó o no le atinó. A partir de que salga el producto, tienen apenas unos segundos para rápido decidir cuál, porque de ahí nos vamos a seguir con el otro, ¿de acuerdo? Les vamos a dar la respuesta. Entonces vamos con esto. Instrucciones. Imagina que vives en el México prehispánico y que solo puedes utilizar granos de cacao para comprar productos o pagar servicios. Tienes 3 segundos para elegir la opción correcta. Cada acierto es un punto. Para que tengas idea de cuánto costaban las cosas, va una pista. Con un grano de cacao comprabas un jitomate pequeño y con 100 comprabas una canoa. Empecemos. ¿Cuánto costaba un pescado en hoja de maíz? Adivinen, adivinen. Costaba 3 granos de cacao. ¿Cuánto costaba un guajolote? Costaba 200 granos de cacao. ¿Cuánto le pagaban al día a un cargador? Le pagaban 100 granos de cacao. ¿Cuánto valía un aguacate recién cortado? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Valía 3 granos de cacao. ¿Cuánto valía un huevo de guajolote? Valía 3 granos de cacao. En otras culturas y momentos de la historia, se han utilizado ciertos animales, conchas o pieles como moneda de cambio. Pero en Mesoamérica, el grano del cacao fue tan importante que se convirtió en el equivalente del dinero. ¿Cómo les fue? Luego nos cuentan. Bueno,
pues les voy a contar un poquito acerca de qué sucede a partir de este grano para que se transforme finalmente en lo que conocemos como chocolate. Lo primero es que se tiene que poner a secar. Hoy se hace en enormes máquinas, pero antes se hacía en un tendido enorme sobre la selva, se tendían los granos al sol. ¿Qué promueve este secado? Pues inicio la deshidratación. Que el grano se deshidrate es muy importante porque finalmente un grano hidratado pues es muy buen hogar para que los hongos vengan y colonicen y maten al embrión. Y entonces la semilla finalmente es protegida, ¿no? Cuando se le quiere convertir en chocolate al deshidratarla muy bien. Entonces se ponen estos granos a secar y se les revolvía constantemente para garantizar que todos los lados de la semilla quedaran expuestos al sol y se fueran secando. Pero lo que sucede también con este aumento de temperatura, con esta deshidratación, es que comienzan las bacterias el fermentado de los granos. Esta fermentación es bien importante porque aquí es donde se comienzan a cambiar las condiciones internas del grano, de la semilla, se modifica el pH y entonces lo que comenzamos a obtener es algo que sí ya se parece al aroma del chocolate, si bien todavía es muy amargo y todavía no se parece tanto a su sabor. Estas colonias de bacterias van a seguir trabajando a lo largo de todo el proceso industrial, ¿no? De la conversión de la semilla en lo que hoy conocemos como chocolate, pero lo que sucede mientras tanto es que estos granos, que ya tienen entonces una cáscara que al haber sido deshidratada ahora está muy seca y quebradiza, bueno, pues esa cáscara se les tiene que quitar. A este paso se le conoce con el nombre de cribado. Entonces, los granos se tienen que cribar nuevamente antes a la antigua usanza e incluso hoy en los mercados este cribado se hace de manera manual, pero pues en las grandes fábricas, ¿no? Donde se hace chocolate, pues se hace de otra forma, ¿no? Se hace con máquinas que separan el interior de la cascarilla y la cascarilla se va. Finalmente la cascarilla se utiliza pues para hacer, por ejemplo, cremas con aroma a chocolate, ¿no? Y otro tipo de productos. Pero con lo que queda se empieza un proceso de pulverizado que aquí vemos en estas fotografías realizado por la gran Abigail Mendoza de manera tradicional en un metate. En este metate, que además los metates de chocolate también solo se usan para chocolate, insisto que es una cosa muy ritual, solamente, no crean que ahí también preparan algo de guajolote y hacen una salsa, no, para nada, solamente se usan para chocolate y además la piedra tiene que estar caliente. Entonces, aquí abajo lo que vemos en realidad son piedras volcánicas, era lo que se usaba con fuego. Aquí lo que vemos, pues es finalmente como un caldero, ¿no? Que entonces está calentando, créanme que esto está hirviendo, véanle las chapitas a Abigail, del esfuerzo y del calor. Y así es como tú pulverizas poco a poco y mano a mano dándole, ¿no? Al chocolate hasta obtener pues este polvo que además está medio húmedo porque la semilla es muy grasosa y entonces se libera la manteca, también llamado el licor del cacao, que es lo que separa un buen chocolate de un mal chocolate. Cuando a punta de estar tú trabajando la semilla obtienes la manteca o el licor del cacao, y eso es parte de tu producto, quiere decir que es un chocolate de altísima calidad. Generalmente lo que a nosotros nos venden en las tiendas es algo que huele a chocolate y medio sabe a chocolate, pero que básicamente es los remanentes de lo que quedó en la cazuela de un buen chocolate mezclado con azúcar y leche en polvo. Entonces hay que tener cuidado, hay que revisar las etiquetas y dentro de los primeros ingredientes, si dice licor de cacao o manteca de cacao, vamos bien. Si eso ni aparece, vamos mal. Entonces, un tip para que aprendan a consumir buen chocolate. Bueno, después que tenemos entonces esto, bueno, aquí ven rajas de canela, por ejemplo, este es el momento en el que se puede pulverizar con muchas cosas, almendra, canela, en fin, clavo, insisto, ¿no?
vainilla en otra época, y era donde se les ponían las flores, las mieles, etcétera, ¿no? Y después, con esto que se obtiene al final, ¿sí? Se hacen pues las famosas tablillas o pelotas de chocolate que luego se usarán, pues en nuestro caso, para beber, pero finalmente esto en un proceso industrial también se convierte en la famosa tableta de chocolate, ¿sí? Con unas máquinas que hacen una presión sobre el polvo y lo compactan tanto que lo convierten en algo ya que puede ser masticable. Entonces, bueno, yo les decía que ese es un paso que finalmente se da en Europa. Yo les decía que Cristóbal Colón en 1502 fue el primero en percatarse del valor de este grano y lo llevó a España, pero no le fue muy bien, ¿no? Posteriormente, les decía que Hernán Cortés va a llevar esta bebida a la corte y hace estas sustituciones para que a la gente de la corte el chocolate le guste más. Bueno, finalmente comienzan a hacerse, ya que esto se adopta en las cortes europeas, adiciones, se le empiezan a hacer adiciones y mejoras y se empieza a usar tecnología que no teníamos acá para experimentar con esta materia prima tan interesante. Y entonces Weihotten en 1825 trabaja con las cosas, con estas prensas y consigue finalmente hacer tabletas, las primeras tabletas de chocolate, se logra moldear el chocolate hacia 1849 y aquí ya empiezan a nacer nombres que nos suenan como marcas de chocolate, pero que eran personas experimentando en ese momento, como Cadbury, Nestlé y Lindt, ¿no? Que empiezan a experimentar, son chocolateros, se vuelven chocolateros e inundan el mercado, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, pues el chocolate ya puede beberse, untarse, comerse a mordiscos, en fin, ya se le puede hacer un montón de cosas, se le puede untar en crema, ya podemos hacer un montón de cosas, pero en realidad sí es producto pues de este encuentro entre dos mundos, ¿no? Ahora, una de las cosas que se decía acerca del chocolate, o se dice, vamos a hablar un poquito de los mitos y la ciencia que dice al respecto del chocolate, es que es afrodisíaco. Ajá. Entonces, o que es medicina. Los antiguos mayas, insisto, usaban esto mucho antes de hacer grandes guerras, porque entonces decían que le brindaba vigor al cuerpo de los soldados, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, un texto de 1594, pues en un español que hoy no suena muy extraño, pero que está escrito y descrito así tal cual, en donde se pedía a alguien que me haga merced de enviarme un poco de chocolate molido y hecho en tablillas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque doña Francisca ha dado en bebello, o sea, en beberlo, que se lo ha molido Luisa algunas veces y bueno, y pues que le ha servido para aliviar un dolor de estómago que tiene. Ajá. Entonces ahí están pidiendo chocolate con un uso medicinal. Esto ya es la Nueva España y aún así se adopta en las casas el hecho, ¿no? De que pues las mujeres de la corte o de la nobleza española viviendo aquí, pues también lo beben como medicamento. También se tienen entonces algunos hasta juicios, aquí les voy a leer un pedacito de un juicio de 1695 en Guatemala, en donde se habla de que pues, el chocolate puede haber sido usado con malas intenciones, ¿no? Se dice, bueno, ¿quién es el testigo? Está declarando y se dice más, declara que en 2 ocasiones repentinamente ha perdido el juicio el marido de Petrona, que es la que estaba siendo juzgada, ¿no? Y que con un chocolate que ésta le ha dado, le quita la locura y queda bueno, ¿no? Entonces, ¿qué habría en ese chocolate o qué no habría? ¿Quién sabe, no? Se sabe que en el chocolate se mezclaba el famoso toloache, ¿no? Que además, cuidado, es altamente venenoso, es un neurotóxico peligrosísimo, pero en realidad tenía fama de que enamoraba a la persona, pues no la enamoraba, la dejaba tonta y posiblemente la asesinaba, pero bueno, en el camino, si lo dejabas tonto, pues a lo mejor sí es cierto que no se te escapaba con otra por ahí, sin embargo eso no es amor, ¿no? Y el chocolate, al ser un brebaje oscuro primero y muy amargo después, podía esconder estos sabores, entonces tenía de pronto mala fama.
tenía tanta mala fama que se hablaba de que era la bebida para los embrujos. Entonces aquí tenemos, ¿no? Otros ejemplos. Me había dicho que para que la mudase le diese un bebedizo de chocolate con el agua, ¿no? Y además el agua en el que se hubiera lavado partes secretas y vergonzosas. O sea, imagínense, era una cuestión de brujería, la Santa Inquisición estaba espantadísima. En fin, afortunadamente eso no evitó que el chocolate se siguiera consumiendo, pero créanme que incluso se le hizo un juicio eclesiástico al chocolate. Un juicio en el que incluso el Papa tuvo que intervenir porque no se quería que en la Nueva España, en los conventos, las monjas pudieran beber chocolate. Y querían ya acabar, por esto que les estoy presentando, con el mercado y la bebida del chocolate para siempre. Afortunadamente para los amantes del chocolate como yo, pues esta iniciativa no avanzó, pero finalmente sí se le asociaba con los embrujos, con la brujería y con la seducción, con el erotismo. Entonces, pues no se quería ligarlo a la vida de la Nueva España, de las jovencitas, ¿no? De las mujeres de la casa. Entonces, bueno, pues hasta por ahí pasó. De hecho, entonces aquí les traigo la portada de este juicio. Este es de hecho un libro, Cuestión moral de si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico. Ajá. Es un libro de 1636 que recupera todo lo que sucedió alrededor de esto, escrito por Antonio de León Pinelo. Y entonces él va recuperando las opiniones en pro y en contra de la bebida del chocolate. Finalmente se decía que era una bebida indiana, ¿no? Y que no era correcto, que si estaban haciendo ayuno en todo el mundo, en los conventos, en Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Los sacerdotes y las monjas, y en otros lugares solo podían no consumir alimentos, sino solo bebida, y la bebida era un té. Aquí, en cambio, pues los sacerdotes y las monjas decían chocolatito y se echaban, ¿no? Pues toda una semana felices con chocolate y no les pasaba nada y al revés, estaban hasta contentos. Entonces, parte de lo que la gente decía era que no se valía que en la Nueva España, pues el ayuno se supone que tenía que ser un castigo corporal, que te llevara con Dios, ¿no? Y aquí era un manjar tan regalado, ¿verdad? Aquí es lo que dice el texto, un manjar tan regalado, tan delicioso, tan exquisito, que estaba todo el mundo tan contento, que entonces forzosamente tenía que ser pecado, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un dato curioso, pero muy interesante dentro de la historia del chocolate. Bueno, yo les decía que del grano al chocolate hay muchos pasos, se los repaso rápidamente nada más. Obtener el grano, se saca de la mazorca, se saca del fruto, se pone a secar y esta cubierta blancuzca, deliciosa, cargada de azúcares, se va a ir poco a poco desprendiendo, pero es la que ayuda a que estos azúcares comiencen a generar el crecimiento de bacterias y levaduras y se da esta fermentación. Se van secando las semillas, esta fermentación ayuda a que se elimine químicamente la astringencia del grano y se pasa al proceso de tostado en donde este cambio de pH hace que se adquieran aromas. Ya que está muy seca la cascarilla, se da el cribado del grano, que pasa entonces ya a la trituración y la separación de los granos, ¿no? De lo bueno, de lo que se va a usar y de lo que no. En el caso de la industria, pues en máquinas que tienen rodillos, que trituran, que mueven, ¿no? Molinos y extrusores. La forma tradicional la vimos ya en las fotografías. Se hace una filtración de este polvo para separarlo de la manteca o licor de cacao, que les digo que es el lujo de los lujos en el mundo del chocolate, y se obtiene esta pasta dura de grano molido que se usará para disolver o se usará para convertir en tableta. Entonces ya se hace una confección del producto según lo que se quiera hacer. Vamos ahorita a platicar un poquito, porque con esto ya tenemos que ir acabando, acerca de qué pasa cuando comemos chocolate. ¿Qué nos pasa a nosotros neurofisiológicamente? Bueno, hay muchos estudios científicos que avalan que el chocolate realmente sí de manera fisiológica tiene un efecto sobre nosotros y sobre todo sobre nuestro
ánimo, ayuda a alertarnos porque tiene muchos estimulantes, entonces nos genera una sensación de alerta que nos levanta un poco. Hay gente que dice, no, pues me sentía medio depre, pero me tomé un chocolate y como que ya me levantó. Bueno, eso es porque tiene estimulantes del sistema nervioso, pero también tiene otras sustancias que nos ayudan a sentirnos mejor. Entonces, degustar un buen chocolate nos da placer a través del gusto, pero también a través del olfato. Entonces, yo les voy a decir el primer secreto para degustar un buen chocolate, y esto proviene de la ciencia. Si uno primero tiene un buen chocolate, acuérdense de leer la etiqueta, y descubre que tiene buen licor de cacao, manteca de cacao entre sus ingredientes, no solo lo muerdan y lo muerdan y lo muerdan y se lo traguen y ya, sino que déjenlo un ratito en la boca, porque el punto de fusión de la manteca de cacao versa entre los 37 y los 38 grados centígrados. Es decir, en ese momento y esa temperatura, el chocolate se licúa, se derrite, y entonces empieza esta sensación placentera y se liberan los aromas del chocolate y pasan desde la boca al sistema olfatorio, que también lleva las señales entonces a ciertas regiones del sistema nervioso central, y estamos entonces en un deleite y en una experiencia muy estimulante tanto por la boca y el paladar como por el sistema olfatorio, por los volátiles del chocolate que solo se van a liberar si permitimos este punto de fusión de la manteca del cacao. Entonces, déjenlo un rato en la boca. Una manera de saber si un chocolate es muy bueno o no, está viejo o no, es que si se los dan como bueno y ustedes lo dejan en la boca y sigue siendo una piedra y no se derrite, quiere decir que no es verdad que tenía licor o manteca de cacao, y entonces les dieron gato por liebre. Ajá. Bueno, algunos de los mitos y realidades del chocolate, pues la ciencia en acción. El chocolate es adictivo, se decía mucho. No es cierto, porque les cuento, para que algo sea adictivo se necesita algo, un objeto, algo que se consuma, o incluso una persona. O sea, puede uno generar adicción hacia muchas cosas, incluyendo las personas. La manera en la que se considera que algo es adictivo neurofisiológicamente es, no si tú lo quieres consumir mucho, sino si se te genera en el cerebro síndrome de abstinencia si no lo tienes. Si tú te retiras esa droga, si tú dejas de ver a esa persona, y neurofisiológicamente caes en una ansiedad terrible, en una depresión o en algo que raya en la locura, entonces esa sustancia era adictiva. Y el chocolate no genera este tipo de reacciones. Yo amo el chocolate con todo mi corazón y llevo 15 años de mi vida estudiándolo, pero si no me lo como ayer que no me comí ninguno, yo no me vuelvo loca y no duermo y me pongo de mal humor y ataco a alguien. No, o sea que no me da síndrome de abstinencia. Ahí es cuando uno realmente puede saber si una sustancia es o no adictiva, si modifica tu conducta el hecho de no tenerla, como es el caso de las drogas, como es el caso incluso del café, ¿no? Si uno no tiene el café, entonces no da una y a las 5 de la tarde sigue todo dormido. Bueno, pues entonces ahí sí había un efecto de la cafeína importante que vale la pena revisar. Bueno, sabemos que... el chocolate de galletita. Ay, se metió un ruidito por ahí. Les pedimos, por favor, que desconecten su audio. Ya, ok. Sí, no importa, ahorita platicamos un poquito, y por eso me quiero ir más rápido. Bueno, sabemos que sí funciona para sentirnos mejor, porque resulta que el consumo de chocolate en el cerebro detona la liberación de dopamina. La dopamina es un transmisor que conecta las neuronas, es un neurotransmisor y se le considera uno de los mensajeros de la felicidad, porque finalmente ayuda a bajar un poco la ansiedad y a que emerja una sensación de bienestar.
Por otro lado, el chocolate tiene una sustancia que se llama feniletilamina y esta es semejante a otras sustancias que nuestro cerebro interpreta como estamos felices. Entonces, cuando estamos haciendo algo que nos encanta, estamos oyendo nuestra canción favorita y nos ponemos a bailarla y a gritarla, o no sabíamos que nos íbamos a encontrar en la tienda con nuestra mejor amiga y nos da una emoción enorme verla porque hace mucho no la veíamos, o recibimos un regalo y además lo abrimos y es justo lo que queríamos, el cerebro se emociona y libera ciertos neurotransmisores y sustancias, una de ellas la feniletilamina, y el chocolate tiene sustancias muy semejantes, tan semejantes que el cerebro las lee como estas moléculas de la felicidad. Otro de los mitos es que el chocolate genera caries. El chocolate solito no genera caries, eso es falso. Incluso algunos estudios de la Dental Eastman Center demuestran que el cacao incluso puede, por ser tan astringente, ayudar a proteger los dientes. ¿Cuál es el problema? El problema está en que uno no va y le pega un mordisco directamente al cacao. Lo que entendemos como chocolate es un chocolate que tiene una cantidad enorme de azúcar adicionado y ese sí es un problema para la caries. Entonces, no es verdad que es el chocolate, sino todo lo que uno le echa al chocolate después, lo que puede generar un problema de caries. Pero si uno aprende a consumir mejor chocolate, es decir, un chocolate más amargo, ¿no? A lo mejor un chocolate que no tenga leche y mejor me lo tomo con agua y no le echo tanta azúcar, etcétera, no debería haber ningún problema. Y para el lunch de los niños, lo ideal es tratar de, si va a ser un chocolate con leche, que sea un muy buen chocolate para que al menos tengan licor de cacao y puedan obtener pues todas estas sustancias que a nivel cerebral nos hacen estar alerta y nos ponen contentos, en lugar de un mal chocolate que solamente es manteca con azúcar y que huele a chocolate. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? El chocolate puede ser un súper alimento, pero a veces nos confundimos y lo que comemos no es realmente un chocolate. Bueno, el chocolate nos da energías, cierto, porque además de que a veces tiene mucha azúcar adicionada, también el chocolate bueno en sí mismo tiene estas sustancias de alerta como la cafeína y otra que es muy típica de nada más el árbol del cacao, que es la teobromina. Son estimulantes del sistema nervioso central, hacen que nos sintamos alertas, despiertitos, de buenas, activos, nos incitan a no estar amodorrados y así casi que en la depre, y entonces sí, el chocolate por sus estimulantes nos ayuda. Ahora, el consumo de chocolate es dañino para los perros. Ojo, eso es totalmente cierto. No solo para los perros, también para las ratitas, los ratones, los conejos, los caballos. A los caballos les va fatal con el chocolate. ¿Por qué? Porque carecen de enzimas, carecen de proteínas para sintetizar, descomponer y deshacer algunos de los componentes del cacao. Y como no los pueden deshacer, se les quedan en el cuerpo, y si vuelven a comer, se les queda en el cuerpo y no importa que duren 5 años comiendo chocolate, no se deshacen de las sustancias que finalmente pueden darles palpitaciones al ser estimulantes y un ataque cardíaco. Entonces, mucho cuidado con eso. Yo sé que uno quiere mucho a sus mascotas, pero hay que cuidarlas y entonces ellos no tienen las enzimas que nosotros sí tenemos para aprovechar el chocolate y se les quedan y la acumulación puede ser tóxica, ¿sí? Por otro lado, se considera que el chocolate, el buen chocolate, es un nutracéutico, es decir, es un alimento que nos ayuda a mejorar la salud. Ayuda a la circulación cardíaca porque estimula el corazón, nos pone alegres, nos pone más despiertos, en fin, tiene una serie de bondades y eso ha sido comprobado científicamente en numerosas ocasiones. Pero además del premio final, que esta es una foto que le tomé a un niño cuando yo estaba hablando del chocolate un día, es que es un regalo para los sentidos. Uno desde que lo olfatea ya está salivando de emoción porque viene una delicia, viene un manjar y además si lo consumes y si lo dejas que se derrita en la boca, bueno, es verdaderamente exquisito. Entonces es un regalo que viene desde las selvas mesoamericanas y el árbol del cacao para nosotros hasta el día de hoy. Pues yo con eso terminaría. Muchas gracias por su atención, pero si alguien tiene alguna pregunta, pues ya irá Zoom, me lo irá marcando y voy a dejar de compartir pantalla.
Muchas gracias, maestra, por esta charla tan interesante. Todos, supongo que también están igual. Muy, muy interesantes todos los datos que nos brindó. Sí tenemos unas preguntas que realizaron a través de la página de Facebook y se las voy a realizar. Sí. Bueno, Guillermo Vega nos dice excelente información. Paulina Alanina pregunta, ¿qué árboles utilizaban como nodriza? ¿Tenían que tener alguna característica especial? La característica principal es que fueran altos y de rápido crecimiento. El árbol del cacao tarda más o menos unos 3 o 4 años en alcanzar su estatura típica. Pero entonces necesitaban árboles que protegieran al arbolito en crecimiento, entonces tenían que crecer muy rápidamente, ¿no? La especie podía ser un poco la que fuera. Sí sabemos que generalmente plantaban cerca del árbol del cacao vainilla y hacían como una dupla, ¿no? Pero bueno, finalmente la vainilla no es un árbol. Lo que querían era que el terreno, que el suelo, digamos, ¿no? Proveyera a la vainilla pues de lo que ellos sentían que eran ciertos valores estimulantes derivados de que el cacao estaba creciendo allí y a su vez que la vainilla a través del suelo perfumara al árbol del cacao y nacieran frutos más aromáticos. Pero en realidad lo que usaban eran árboles, cualquier árbol de la selva que tuviera un crecimiento muy rápido, que al año ya midiera al menos 1 metro o 1,5 metros para que entonces pudiera servir de cobijo y de sombra a las plántulas del cacao. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias. Liliana Pérez Espinosa comenta, actualmente el chocolate sigue siendo motivo de esclavitud de niños en muchas partes de África. Sí. ¿En México existe el mismo problema de esclavitud? No, afortunadamente no. A ver, afortunadamente no, y por otro lado, el hecho de que se requiera, bueno, voy primero a la parte de la esclavitud. Sí, es algo terrible y sobre todo en Costa de Marfil. Si uno ve la productividad de los países en el mercado del chocolate al mundo actual, México ni pinta. O sea, nosotros somos la cuna del chocolate y ni siquiera pintamos, lo que es de verdad una oportunidad comercial perdida, pero pues ya no se puede recuperar, ya realmente no se le ha invertido durante casi diría yo siglos a la industria del chocolate como se debería para poderla poner pues en una posición tal que la demanda, que es de millones y millones y millones de kilos de chocolate al año, la pudiéramos subsanar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que se han adaptado entonces estas plantaciones en África, insisto, sobre todo en Zambia, en Costa de Marfil, en muchos de estos sitios, y el problema es que usan efectivamente mano esclava. Usan a los niños y a los jóvenes que además nunca han probado un chocolate en su vida, ¿no? O sea, realmente nada más los usan así tal cual, no les dan ganancia, en fin, es una cosa francamente espantosa. Y muchas industrias del chocolate muy reconocidas están ligadas a esta práctica. ¿Por qué? Porque la demanda del chocolate es enorme. Básicamente este producto que nosotros le regalamos al mundo es el producto de mayor consumo casi junto con el café y otros tantos en el planeta, ¿no? Entonces, se requiere para hacerlo comercial, ¿no? Se requeriría pues venderlo carísimo para que tú pudieras pagar también muy bien pues a la gente que trabaja el árbol del cacao. Pensemos que el árbol del cacao no da frutos de inmediato, entonces es una inversión a largo plazo. Empieza a dar frutos por ahí del 4.º año, ajá. Y bueno, también está sujeto a que le caiga un hongo como la moniliasis que casi nos deja sin árboles del cacao hace unos años en Tabasco y Chiapas. En fin, hay que estarlo cuide y se vuelve un problema muy serio que implica un costo muy elevado. Entonces, lo que ellos han hecho es ahorrarse, desafortunadamente, pues esta mano de obra y tener unas prácticas, pues, deleznables. No sucede en México,
pero al no suceder en México y al nosotros sí estar pues dependiendo de cultivos que se llevan con una ética, ¿no? Y con una visión además tradicional, más correcta, nuestra aproximación a la planta, ya no es ritual, pero es casi, ¿me entiendes? Sí, sí tenemos esta visión cultural de que hay un orgullo en trabajar el cacao y demás, pues finalmente genera un producto muy cuidado, pero que a nivel del mercado no pinta, porque es muy poquito lo que nosotros generamos. Entonces sí, el asunto de la explotación está relacionado con que son los primeros lugares en el mercado, porque pues generan muchísimo, traen a miles y a miles y a miles, y además pues sí, los tienen en condiciones terribles. La industria del chocolate ahí pues tiene un problema brutal. Muchas gracias por responder la pregunta. Tenemos otra de aquí en Zoom. Jimena pregunta, ¿cómo funcionan los fenoles antioxidantes en el cacao? ¿Cómo funcionan? A ver, esa es una respuesta un poquito más larga que me gustaría, vamos a hacer una cosa, te tengo hasta los papers, ¿no? Por si te interesa mucho el tema. ¿Qué te parece si copias mi correo y yo te hago llegar entonces la respuesta? Bueno, a quienes les interese, porque eso es un poquito más densa de responder y por el tiempo yo creo que no nos va a dar mucho chance, pero te mando la información científica y un poquito de explicación. Mi correo estaba al final, pero te lo pongo aquí en el chat, ¿sí? Para no atorarnos en eso mucho. Sí, nos dice que está bien, muchas gracias. Ok, entonces yo te mando los papers y todo. Tenemos otra pregunta de Dante Gustavo. Actualmente, ¿cuál es el impacto de la industria del chocolate? Si en mayor medida en un impacto ambiental negativo, ¿cómo se podría hacer más sustentable? Bueno, a ver, en nuestro caso, es decir, en México, en realidad necesitamos más plantaciones de cacao, porque además las plantaciones de cacao realmente son bastante respetuosas del ecosistema. Ustedes vieron en las fotos, finalmente toda la materia orgánica que sigue nutriendo el suelo que se genera a través del árbol del cacao y las especies asociadas a este. Nosotros sí mantenemos mucho este respeto de cómo se siembra y se siembra con estas especies nativas que sirven de nodrizas o con otras especies también nativas como la vainilla, ¿no? Que finalmente crecen entonces en la misma zona. Estamos manteniendo un poco lo que ya estaba dado antes de la domesticación de estas especies. El problema está en los monocultivos que finalmente pues suceden en otros lados, ¿no? Y nosotros además tenemos al polinizador original, si bien desde luego, pues también se hace mucho sembradío que requiera de injertos, ¿no? Pero digamos que aquí hay una combinación, pero en los otros lugares en donde realmente es una polinización no natural, sino completamente artificial, en donde nosotros estamos manipulando todo el genoma del cacao, sí se tiene una práctica incorrecta y que de hecho pues no es sustentable. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es el consumo, ¿no? El problema es el consumo. El problema estriba en que hay muchas cadenas de chocolate que tratan de sacar un chocolate más costoso, pidiendo que entonces se permita que, bueno, que el consumidor entienda que esto puede ayudar a una práctica sustentable, pero en el mercado hay tanto mal chocolate que ni chocolate es a veces. Que además viene de otras prácticas muy incorrectas, que cuando tú pones al consumidor estos dos productos en el mismo mercado, pues finalmente no consumen el que apoyaría a la sustentabilidad, consumen el otro. ¿Qué es lo que estamos haciendo un poco para tratar de abatir esto? Pues charlas como estas, ¿no? Y de hecho hace algunos años los productores de cacao lograron un hito en una batalla de este estilo al pedir que todo lo que no sea chocolate realmente, ¿no? Y que compite contra ellos, ¿no? Que sí están tratando de hacer unas prácticas correctas, pero esto sube el valor en el mercado, que todos estos productos, insisto, tuvieran una etiqueta que dijera que es un producto
es una golosina con sabor a chocolate, pero que no pudiera anunciarse como chocolate. El problema está en que el consumidor no lee, ¿no? No leemos las etiquetas. Entonces lograron esa batalla que les costó muchos años y mucho trabajo, pero las marcas ya están posicionadas y uno siempre va al Oxxo a comprar lo que te gusta. O sea, no dices, voy al Oxxo y me voy a aventar media hora leyendo las etiquetas a ver qué me llevo. Desde que entras, tú ya sabes qué te quieres comprar. Y entonces es un problema. Es un problema de posicionamiento que no ayuda a que finalmente esto incida en que al agricultor le convenga la práctica más sustentable. Entonces es un problema serio, ¿no? Que para México pues tiene muy identificados cuáles son los puntos débiles de la cadena, pero pues que se necesita ayuda y la ayuda tiene que ver con la economía y pues no siempre llega, ¿no? Entonces ese es parte del asunto. Ay, mi micrófono estaba apagado. Así es. Bueno, tenemos otra pregunta. Bueno, vamos a realizar 2 preguntas más también por cuestiones de tiempo. Carlos Cruz nos comenta, excelente ponencia, maestra. Desde su experiencia en este mundo del chocolate, ¿cuál es el mejor chocolate que ha probado y por qué? Ay, y qué pregunta más difícil. Creo que está más fácil la de los antioxidantes. No, no es cierto. A ver, eh, hmm, miren, hace poco como un año y medio, tuve la suerte de probar un chocolate que a mí me llamaba ya mucho la atención, porque es una mazorca de color rosa, que es el chocolate rubí. Ajá. No se da en México, ¿ok? Es una subespecie del árbol del cacao que han estado, pues la verdad, un poco manipulando en el sentido de sembrándola y volviéndola a sembrar, o sea, había muy poquitos, empezaron a ver si podían sembrarla más, generar una pequeña cosecha, una pequeña producción, y al descubrir que el fruto era delicioso, han continuado. Entonces, el chocolate que se produce de esta mazorca también es de color rosado. Yo, la verdad, pensaba que le adicionaban colorantes, pero por fin tuve la oportunidad de, pues por estos derroteros de investigación, acabar en la fábrica de la marca de Callebaut, así, bueno, Callebaut se dice, pero se escribe Callebaut, y entonces ellos me mostraron pues todo el proceso del chocolate rubí, y es un chocolate efectivamente rosa, porque así nace desde el fruto. Es un chocolate realmente delicioso, sabe un poquito agridulce, lo que lo hace distinto. Ahora, así de marcas comerciales, me gusta mucho la marca Lindt, la que es Lindt, que hace unos chocolatitos redonditos envueltos en papel de colores. A mí me gusta muchísimo esa marca. Y me gusta mucho otra que sí es de tableta, que se llama Ritter, que hace un chocolate amargo realmente delicioso y que a veces sí se encuentra así a la hora de pasar a las cajas, a veces sí lo encuentras o lo encuentras en varios supermercados conocidos, ¿no? Lo que pasa es que, insisto, uno no los busca, uno siempre va pues, por los que conoces más, pero para mí esos son muy buenos y tienen estas condiciones de buen chocolate. Ahora, ni me lo como diario porque estaría hecha una bola, porque desafortunadamente sí la manteca de cacao, pues hay que aceptarla, pues ni modo, como cualquier grasa, pues finalmente se acumula, ¿no? No me la como diario y la otra no es barato. También por eso no me la como diario, ¿no? Entonces, un buen chocolate que de verdad tiene unas prácticas sustentables, pues tiene un precio en el mercado que es superior al que se provee de prácticas no sustentables y trabajo esclavo. Ahí sí hay que entender evidentemente la diferencia. Pero si uno quiere apostar por un consumo responsable y por un producto de calidad, pues a lo mejor sí tienes que saber que yo prefiero comerme una tableta de Ritter que me va a costar 80 pesos. Una vez a la semana, a diario, a lo mejor comprarme un chocolate que es un mal chocolate con unas prácticas casi ecocidas, ¿no? Pero que me va a costar 20 pesos, ¿no? Entonces ahí uno como consumidor también puede ejercer una acción. Pero bueno, yo les recomendaría alguno de esos. Así es.
Bueno, tenemos un comentario, espero pronunciar bien el nombre del usuario. Lisbélula Ziki. Muy interesante la información. Ahora tomaré mi tacita de chocolate con más conciencia de su historia y todo lo que conlleva que esté en mi mesa. Y creo que todos así ya lo vamos a ver. Y una última pregunta. Carlo Cruz pregunta, ¿existe algún libro o artículos que recomiende donde se pueda saber más del tema del chocolate? Ay, por supuesto. Qué buena pregunta porque miren, les voy a contar. Hay un libro que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica que fue escrito por, les voy a poner aquí en el chat, que fue escrito por dos antropólogos, Michael Coe y Susan, me parece que se llamaba la esposa, y Susan Coe, aquí se los estoy poniendo, publicado por el Fondo de Cultura Económica, que da cuenta de toda la historia desde el punto de vista de antropología, no de ciencia natural, ¿no? Del chocolate, no me acuerdo del nombre, o sea, estoy viendo hasta la portada que es roja, pero si buscan chocolate, Fondo de Cultura Económica y Michael Coe y Susan Coe, les va a salir ese porque es el único que hay, o sea, punto, ¿no? Entonces, ese es un libro fantástico que da cuenta de los códices, que les platica todo desde el punto de vista de las ciencias sociales. Si les interesa eso, ese es el libro que yo les recomiendo. Si les interesa sobre todo el tema, bueno, volvemos a los antioxidantes, los fenoles, las acciones, qué pasa con la fermentación, cuáles son las colonias bacterianas que intervienen en estos procesos, las levaduras y demás. Yo lo que les recomiendo es que entonces vayan a la revista digital universitaria, RDI. De hecho, yo creo esta sí no me la crean, pero yo creo que les voy a poner RDI, el link, rdi.unam.mx. Ahí busquen el número monotemático que hicimos varios bioquímicos y yo, exacto, muchas gracias, la verdadera historia del chocolate, ahí está. En RDI hicimos un número monotemático hace ya muchos años, yo creo que como unos 5 o 6, en donde nada más se hablaba del chocolate. Entonces, ahí tenemos a los grandes expertos, o sea, invitamos a Amalia Atolini, experta en códices y vasijas grabadas del Museo de Antropología, Nacional de Antropología, para que nos contara el chocolate representado en el mundo prehispánico, Agustín López Munguía, para hablar justamente, creo que de antioxidantes, ahora que lo pienso, del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Yo hablé de los procesos industriales, ¿no? Porque he estado mucho en estas haciendas de cacao viendo cómo se genera chocolate, tanto de manera tradicional como de la otra. En fin, tenemos a mucha gente hablando de qué es lo que sucede y esa es una revista gratuita. La pueden ahorita consultar, la pueden bajar, pueden ver qué les interesa y todo el número está dedicado al chocolate. Finalmente yo tengo un artículo en la revista Como Ves que se llama Chocolate, Historia de un manjar, que da cuenta un poquito de lo que hoy platicamos, a lo mejor las partes bioquímicas con más detenimiento, pero pues también está ese. Y serían los que yo les recomendaría porque creo que son muy buenas fuentes. Las personas que los trabajan son grandes expertos y sobre todo están en español. Hay muchísimo, pero en inglés. Y la verdad es que a mí también me gusta que si hay buenas traducciones, como es el libro de Coe, o buenos autores en español, pues también los leamos a ellos, ¿no? Entonces sería lo que yo les recomendaría. Y bueno, con eso finalizamos esta sección de preguntas. Nuevamente le agradecemos por parte del equipo de Nextia Lab, divulgadores de la ciencia. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartirnos esta charla, La ciencia del chocolate. Les recordamos que pueden checar nuestro programa directamente en la página de Facebook. Vamos a continuar con este ciclo de charlas y conversatorios los días 11, 18 y 25 de febrero en honor precisamente al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, si desean saber más al respecto, pueden consultar los programas en nuestras redes sociales. Recuerden que nosotros somos Nextia Lab y las mujeres, las niñas y la ciencia seguimos escribiendo juntas nuestra historia. Hasta luego. Hasta luego, gracias.